Bueno, si ustedes recuerdan, estuvimos leyendo la semana pasada el mensaje número 17 de la serie El mensaje del tercer ángel del pastor Alonso Trevor Jones. Y no terminamos el mensaje, nos quedamos a la mitad, era bastante largo, así es que hoy día vamos a terminarlo, si Dios lo permite. Quisiera, sin embargo, hacer algunos recuerdos. Tengo aquí unos apuntitos, puntos importantes que vimos en la primera parte. Entonces, comenzó el pastor, ¿no es cierto?, enseñándonos que Dios nos concede la promesa del Espíritu Santo teniendo la bendición de Abraham. ¿Recuerdan la bendición de Abraham? Esa bendición que el Señor le dio cuando Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo único que necesitó Abraham para que Dios lo bendijese? Abraham necesitó solamente creer a Dios. En segundo lugar, el que sabe que cree, miren qué interesante la idea, el que sabe que cree puede esperar en plena confianza el don del Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos todo, todo. No necesitamos hacer énfasis en qué significa todo, yo creo que todos lo sabemos. La Biblia nos dice entonces que somos aceptos en el amado y que en Cristo recibimos todas las bendiciones celestiales. No hay absolutamente nada que se nos reserve en Cristo Jesús. En Cristo Jesús lo tenemos absolutamente todo. Entonces, ¿dónde está la clave? Está en que nosotros estemos seguros de que estamos creyéndole a Dios. Cuando nosotros le creemos a Dios, entonces podemos esperar en plena confianza el todo de Cristo. Y ese todo incluye, por supuesto, el mayor don que el cielo nos pueda conceder, que es el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Profecía nos dice que el don del Espíritu Santo es el mayor don que el cielo nos pueda conceder y que detrás de ese don viene como la estela, ¿no es cierto?, todas las demás cosas que pudiésemos querer. Y entonces surgía la pregunta, ¿cómo sabemos que le pertenecemos al Señor? Y el pastor entonces comenzó a darnos una serie de versículos en donde la Biblia nos enseña que fue Dios el que tuvo la iniciativa de pagar nuestras culpas, de venir a rescatarnos. Nos creó con el objetivo de que viviésemos eternamente y dice la Escritura que Él nos hizo aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos creó para que anduviésemos en las buenas obras que Él tenía preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y vimos también que ese concepto de la predestinación de Dios al ser humano nos deja claro que el Señor quería y sabía que nosotros íbamos a andar en sus caminos si así nosotros lo decidíamos. Y si el Señor así lo decidió de antemano y nos aceptó en Cristo antes de que nosotros lo aceptásemos a Él, entonces ya no queda absolutamente nada de parte de Dios que pueda evitar que nosotros le pertenezcamos. El Señor nos compró, el Señor pagó con su sangre preciosa, pagó la culpa que nosotros teníamos, y entonces
ya no queda absolutamente ninguna separación entre el ser humano y Dios, a no ser nuestra propia decisión. Y si se trata de nuestra propia decisión, entonces, ¿qué cosa podría impedirnos que nosotros le pertenezcamos a Dios si no es solamente nuestra decisión? Y sería absurdo que alguien se sienta esclavo de no poder decidir cuando la Biblia nos enseña que el Señor nos ha hecho libres en Cristo Jesús para que nosotros decidamos. Entonces, estando en ese punto, ¿podemos saber nosotros que le pertenecemos al Señor Jesús? La pregunta entonces se transforma en la siguiente. ¿Sabe usted si usted realmente ha recibido a Jesús? ¿Sabe usted si usted realmente quiere pertenecerle a Jesús? Y si usted quiere verdaderamente pertenecerle a Jesús, entonces, ¿qué cosa puede haber en el mundo que evite que usted le pertenezca a Jesús? No hay absolutamente nada. Entonces alguien podría decir, bueno, pero yo no siento que le pertenezca a Jesús. Y ahí entonces el pastor nos decía que no se trata de nuestros sentimientos, se trata de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos dice que el Señor lo ha hecho todo para recibirnos y está con los brazos abiertos esperándonos, y solamente necesita una decisión nuestra, una decisión constante, una decisión permanente, una decisión de fe constante, una decisión de la entrega de nuestra voluntad al Señor por completo. Entonces, ¿qué más nos falta? No hay nada más que podamos pedirle al Señor, que Él no nos haya dado ya. Entonces, podemos saber que le pertenecemos al Señor si nosotros estamos dispuestos a pertenecerle. No hay nada más que el Señor tenga que hacer por nosotros, excepto que nosotros le aceptemos a Él en el corazón. Si eso es así, entonces podemos confiar plenamente en sus promesas, podemos esperar tranquilos que el Señor derrame su Santo Espíritu sobre nosotros, porque podemos saber que le pertenecemos. No tenemos que tener ninguna duda de que le pertenecemos al Señor si nosotros le hemos aceptado en el corazón. No necesitamos ninguna confirmación emocional, no necesitamos ninguna manifestación especial, ni siquiera necesitamos ver que nuestra vida rebose de santidad, nada de eso, absolutamente nada de eso. Lo único que necesitamos es creerle al Señor sus promesas, y entonces podemos saber que le pertenecemos. Eso es todo. Que nadie nos meta en la cabeza la falsa idea de que si nuestra vida no es totalmente libre de pecado, entonces no le pertenecemos al Señor. Eso es totalmente falso. Eso es falso. Porque la libertad absoluta del pecado es un objetivo que Dios se propone cumplir en nosotros si nosotros le pertenecemos a Él. Él se propone limpiarnos. Él se propone darnos el poder para luchar contra el pecado, para sacarlo de nuestras vidas. Pero el Señor quiere que nosotros le pertenezcamos antes que eso. Antes que eso. El Señor perdona nuestro pecado. El Señor nos declara justos por la fe. Por la fe. No por una demostración de justicia en la vida completa, lista, ya preparados para irnos al cielo. No, por la fe. Y la lucha que hay que dar de ahí en adelante es una lucha que se da junto al Señor, perteneciéndole al Señor. Aquel que le pertenece al Señor, no importa en qué punto de su caminar con Cristo esté, pero le pertenece y puede estar seguro
de que el Señor terminará en él la buena obra que empezó. No debemos dudar porque todavía no veamos en nosotros cumplido el objetivo de la limpieza absoluta de la vida. Ahora, otra cosa es cuando nosotros acariciamos el pecado. Cosa diferente es, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos pecados allí que sabemos que debemos abandonar y que tenemos el poder de Dios para hacerlo, pero nosotros no queremos hacerlo. Y ahí tocamos otra vez en el asunto de que si verdaderamente deseamos pertenecerle a Cristo o no. Ahora, si alguien tiene el problema de no querer abandonar algún pecado, aún así, todavía podemos entregarnos a Cristo y decirle, Señor, yo quiero pertenecerte, pero no quiero abandonar este pecado. Señor, ayúdame a querer abandonar este pecado. Yo me entrego a ti y yo decido abandonar este pecado, pero no puedo si tú no me das el poder. Por favor, Señor, ayúdame. Yo quiero pertenecerte, pero este pecado es muy fuerte, me atrae, me gusta, pero yo quiero dejarlo, quiero querer, quiero querer. Y podemos dar así la lucha junto a Cristo. Y mientras estamos en esa lucha, podemos creer que le pertenecemos. Hermanos, la lucha por ser limpiados completamente es una lucha larga. Es una lucha larga que en muchos casos va a llevar muchos años. Pero el Señor no necesita esa cantidad de años para que nosotros seamos suyos. Nosotros podemos ser suyos ahora, hoy. Usted puede estar seguro de que le pertenece a Cristo hoy. Y puede descansar en esa seguridad. Puede descansar en esa seguridad. Ahora, no nos engañemos pensando que somos de Cristo cuando en realidad queremos solamente sus bendiciones y que nos agradan, ¿no es cierto? Y no queremos sus bendiciones que nos desagradan. Por ejemplo, si estamos metidos en alguna droga y nosotros queremos pertenecer a Cristo, pero no queremos abandonar esa droga. Podemos pedirle fuerzas al Señor y mientras damos la lucha, aunque todavía nos atraiga esa droga, y estamos dando la lucha y nos estamos negando a eso porque queremos pertenecer a Cristo, entonces podemos saber que le pertenecemos. Pero si nosotros nos entregamos a eso, no podemos engañarnos a nosotros mismos que le pertenecemos a Cristo, mientras todavía somos esclavos voluntarios del mal. El Señor desea nuestra libertad, desea nuestro corazón. Y hermanos, en esto no podemos hacer una enciclopedia de cómo funcionan las cosas. La lucha personal de cada uno es diferente a la de todos los demás. Pero el Señor se está esforzando para reavivar nuestro espíritu con la plena conciencia de que le pertenecemos a Jesús si así nosotros lo decidimos. ¿En quién está entonces? ¿En las manos de quién entonces está esa condición de pertenecer o no pertenecer a Cristo? Está en las manos suya y mía. Ya no es un problema de Dios. Dios ya solucionó ese problema en la cruz. Ahora le toca a usted solucionar su problema de decidir si le quiere pertenecer a Cristo
o no quiere pertenecer a Cristo. Esa es una decisión suya. Y el Señor es tan misericordioso que aún nos ayuda en esa decisión, invitándonos, seduciéndonos con su amor, mostrándonos nuevas visiones de su gracia, de su misericordia, salvándonos la vida, dándonos evidencias de que nos ama. Y todas esas cosas sigue haciendo el Señor porque Él sabe que nos cuesta entregarnos a Él. El Señor nos ama, hermanos. Cada vez que el Señor hace algo por nosotros, nosotros no deberíamos agradecer solamente por la bendición económica que viene, o por la salud que se recupera, o por la salvada que nos dimos de que nos pasara algo peor, etcétera, etcétera. No deberíamos agradecer por eso solamente, sino que deberíamos ver en cada una de esas cosas el tierno amor del Señor que nos sigue invitando para que nos entreguemos a Él. Y bueno, voy a continuar entonces la lectura, hermanos. Ya me emocioné ahí meditando sobre el asunto, pero vamos a continuar la lectura. Dice entonces: esta noche queremos que esa duda quede despejada por siempre, de forma que pase lo que pase, permanezcáis libres de la duda en cuanto a si sois del Señor. Lo sois, tan ciertamente como sea esa vuestra elección, puesto que os compró hace mucho tiempo. Esa es la cuestión. Si lo comprendéis, lo querréis para vosotros. Por lo tanto, podemos saber que somos del Señor. Ocasionalmente oímos a algunos expresarse como si esto fuera a significar una aprobación hacia el pecado. No, no lo aprobará. Os salvará de pecar. Cuando alguien llega a esa posición en la que su elección consiste en ser del Señor, Dios obra en él el querer y el poder según su buena voluntad, y viene a ser un cristiano. Dios lo convertirá en un cristiano. Tal es el poder divino que lo asiste. No hay en ello ninguna contemporización con el pecado. De hecho, es la única forma de rechazar el pecado. Cualquier otra profesión significa una aprobación del pecado. Cualquier otra profesión logra precisamente aquello contra lo que el Señor protesta. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades, dice Isaías 43:24. Pongamos fin a eso. Estén siempre nuestra voluntad y elección de parte del Señor a cada instante, y el hecho será una realidad. Entonces, hermanos, fíjense, miren qué importante es lo que está presentando el pastor aquí. El pastor dice, en pocas palabras, que nuestra lucha no es directamente por ser vencedores contra el pecado. No, esa no es la lucha. La lucha es por entregarle nuestra voluntad a Dios. La lucha es por pertenecerle a Él voluntariamente, por querer ser de Él. Y cuando nosotros creemos en sus promesas y nos consideramos suyos y decidimos ser suyos, entonces el pastor nos dice aquí que Él nos salvará de pecar. Hermanos, el pecado es tan fuerte, tan poderoso para nuestra naturaleza caída, que si nosotros no hemos decidido de corazón pertenecerle al Señor, vamos a pecar y pecar y pecar y pecar y pecar sin parar. No vamos a poder parar. Pero cuando nosotros decidimos ser del Señor y nosotros reclamamos las promesas del Señor en nuestro favor porque le hemos creído y porque hemos decidido ser suyos,
entonces un poder sobrenatural nos asiste. Miren qué importante esa palabra, asiste. ¿Qué significa asistir? Bueno, yo creo que hay varios aquí presentes de aquella vez, hace mucho tiempo que les hablé de la analogía de la bicicleta eléctrica, ¿no? Y hay muchas analogías parecidas, pero se me vino a la mente porque, porque las bicicletas eléctricas tienen un sistema que se llama de asistencia. De ahí viene la palabra asistir. ¿Qué significa la asistencia? Significa que usted tiene que realizar un acto que por su propia fuerza no es capaz de hacerlo. ¿Me entiende? A ver, una persona promedio no es capaz de pedalear durante media hora a 25 kilómetros por hora. No es capaz de hacerlo. Una persona promedio, estoy hablando, ya no estoy hablando de un superdeportista, no. Una persona promedio no es capaz de pedalear durante media hora constantemente a 25 kilómetros por hora en terreno plano. No es capaz de hacerlo. No sé si usted alguna vez lo ha intentado, pero es bien difícil, ¿ya? 25 kilómetros por hora es una velocidad bastante rápida para un ciclista, ¿ya? Entonces, esa imposibilidad de una persona promedio se vuelve posible a través de un sistema de asistencia al pedaleo que se llama. Es un motor eléctrico que está diseñado con un sistema sensor que capta el esfuerzo que usted realiza y le agrega la potencia del motor eléctrico al esfuerzo que usted realiza. No es que usted aprieta un botón y entonces comienza a funcionar el motor y usted se va con los pies detenidos. No funciona así. Usted deja de pedalear y el motor eléctrico deja de funcionar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que usted hace en el pedaleo con esa bicicleta con asistencia al pedaleo? Lo que usted hace es impulsar con su poca fuerza el pedal y en ese momento el sistema detecta ese esfuerzo y activa el motor eléctrico en cuestión de segundos, en fracción de segundos. ¿Okay? Usted no nota la diferencia. Usted siente que en el momento en que empieza a pedalear, simplemente va pedaleando. Y usted no se da cuenta que hay un motor que lo está ayudando. No se da cuenta. Usted siente que es su fuerza la que está haciendo eso. Pero en realidad no es su fuerza. Si la batería se acaba, usted se va a dar cuenta de que le cuesta, pero como 3 veces más pedalear. ¿Ok? Y eso le demuestra que en realidad al pedalear con ese sistema, en realidad la potencia proviene del motor eléctrico y de la batería, no es suya. No es suya la potencia. Pero se activa en el momento en que usted inicia el esfuerzo. Bueno, ¿por qué me parece excelente esta analogía? Porque qué manera más evidente de demostrar que usted quiere pedalear que el hecho de que usted pedalee. ¿Qué manera más evidente? O sea, el diseñador podría haber dicho, ya, está bien, vamos a hacer que el motor funcione cuando la persona diga, quiero pedalear. Ok, entonces el motor detecta esas palabras y se pone a funcionar. Pero habrían varios pillos que cuando quieren que el motor funcione, entonces dirían, quiero pedalear. Y se quedarían ahí y no pedalearían nada y el motor andaría solo, ¿verdad? Entonces,
como es asistencia al pedaleo y no una bicicleta eléctrica para que ande sola, entonces la única manera de que el sistema esté seguro de que usted realmente quiere pedalear es que usted comience a pedalear. Y al pedalear, con su poquita fuerza, que es insuficiente, que no sirve, el sistema le agrega la potencia que usted necesita. De esa manera funciona en la lucha contra el pecado. Cuando usted verdaderamente le entrega su voluntad a Dios, la forma más evidente que el cielo tiene para saber, para estar seguro de que usted elige al Señor, es que usted se ponga manos a la obra. Que usted decida botar a la basura el café, por ejemplo. Que usted decida botar a la basura las revistas que no tienen que estar en la casa. Que usted decida sacar de su teléfono la basura que usted no tiene que ver. Esos actos que son insuficientes, porque eso no va a hacer que usted se limpie del pecado, el pecado sigue estando adentro, ¿verdad? Pero esos actos que son insuficientes para echar al pecado fuera, el cielo los percibe como una decisión de pertenecerle a Cristo. Y en ese momento el cielo concede el poder que usted necesita para que el pecado sea expulsado. Es decir, el Señor no va a hacer nada en nuestro favor si nosotros no le elegimos a Él a cada instante. El Señor no va a engañar al universo en nuestro favor. El Señor no puede mentir. El Señor no va a mentir por usted. El Señor no es esa clase de abogado. El Señor solamente va a conceder su poder a aquellos que verdaderamente le eligen de corazón. Entonces el pastor aquí nos dice que este método que el cielo nos proporcionó de recibir las bendiciones a través de la fe es el único método que puede echar el pecado fuera. Hay algunos que sienten que esto puede ser un permiso para el pecado. Ah, si yo creo solamente, ¿no es cierto? Si yo creo solamente, si no es por las obras, sino que es solamente por la fe, entonces eso da permiso para el pecado. No, todo lo contrario. Es la única manera de echar fuera el pecado. No hay otra. No hay otra. Si usted cree que el pecado también puede salir a través de esfuerzos suyos para echarlo con su propia fuerza de voluntad, olvídelo. Eso no funciona. Y como evidencia, mire para atrás todas las veces que usted ha intentado sacar el pecado de su vida sin Cristo y todas las veces que ha fallado. Y eso debería ser suficiente para mostrarle que no funciona. ¿Lo puede llevar a maquillarse por encima? Sí. ¿Lo puede llevar a ser un hipócrita y parecerle santo a los demás, mientras por debajo sigue siendo el mismo? Sí, eso sí. Pero en realidad quitar el pecado del corazón no es posible por otro medio que no sea creyéndole al Señor. Dice, leámoslo en las últimas palabras de 1 Corintios 6:19. No sois vuestros. ¿Está claro? No me preocupa ahora de quién sea el sujeto. ¿Es de él mismo? Congregación dice, no. El Señor lo compró. Y si no permite que el Señor lo tenga, está robando al Señor aquello que es su legítima posesión. Es así de terrible. Aún no siendo conscientemente y en la práctica del Señor, no obstante el Señor compró a cada uno. Y aquel que rehúse permitir que el Señor lo tenga, está robándole aquello que compró, aquello que lo pagó, por lo que pagó el precio, considerando en ello el precio con el que lo compró como cosa indigna.
¿No ese es el mismo espíritu satánico que procuró en el cielo exaltarse por encima de Dios? El Señor se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, cuando no le permito que me tenga, inevitablemente me estoy considerando de un precio superior al que pagó por mí. Es decir, me estoy considerando más digno que el Señor. Y ese es precisamente el ego que se exalta a sí mismo por encima de Dios, de Dios todo el tiempo. Haya pues en nosotros esa mente que hubo en Cristo, quien se vació a sí mismo, a fin de que Dios y el hombre pudieran estar unidos de nuevo en uno. No sois vuestros. ¿Lo sois? No. ¿Os alegra no ser vuestros? El Señor dice que no os pertenecéis a vosotros. ¿Cuál es la razón? Habéis sido comprados por precio. Nos compró. Por lo tanto, no somos nuestros. Y ante todos los que habitan el mundo, que no son de ellos mismos, permanece aquel que se entregó al Señor que lo compró. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién son vuestro cuerpo y vuestro espíritu? De Dios. Pero no es necesario que me detenga ahora en estos versículos. Estudiadlos por vosotros mismos. ¿Lo haréis? Meditad en ellos. Bien, hemos leído que se dio a sí mismo por nosotros. En Tito 2:14. Nos compró. ¿A cuántos de nosotros? A todos. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué tipo de personas éramos antes de la fundación del mundo? ¿Cómo éramos cuando Dios nos compró? Éramos simplemente nosotros, tal como éramos en este mundo. ¿Y nos compró pecadores como éramos? Sí, dice la congregación, en total sinceridad. ¿Creéis que lo hizo? Esto nos lleva a otro pensamiento. Pagó ese precio y nos compró tal como éramos. ¿Pecadores? Sí. ¿Malvados y dispuestos a transitar por malos caminos? ¿Dispuestos a hacer lo malo? ¿No haciendo profesión alguna de religión y no estando particularmente interesados en ello? ¿Nos compró entonces? Sí, dice la congregación. ¿Qué fue pues lo que compró entonces? Nos compró con todo lo que había en nosotros, y al comprar todo lo nuestro, compró nuestros pecados. Isaías lo describe así: herida, hinchazón y podrida llaga. No hay en él cosa sana. ¿Qué os parece? Leamos otro texto, Tito 3:3-7. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo hizo, así lo declara. Por lo tanto, ¿podéis saber que es así? Sí, dice la congregación. Bien, avancemos algo más en esta línea. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora bien, aunque los compró, no va a tomar nuestros pecados sin nuestro consentimiento. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor no hace cosas sin nuestro permiso, hermanos. Y a cada instante. No crea usted que en el momento que se bautizó y le dijo sí al Señor, entonces ya de ahí para adelante es el problema de él y no el suyo. No, 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 no. El Señor necesita que lo elijamos a cada instante. Dice, examinadlo más de cerca. Se entregó por nuestros pecados, siendo que se trataba de nuestros pecados. ¿A quién se dio Él cuando los compró? A nosotros. ¿Puedo decir que se me dio a mí por mis pecados? Sí, dice la congregación. Por lo tanto, la gran cuestión es si prefiero tener mis pecados o si prefiero tenerlo a Él. Esa es la elección vital ante mí, que ante mí se presenta. ¿Acaso no es vuestra elección? Sí.
¿A quién querréis? ¿A vuestros pecados o a Cristo? A Cristo, dice la congregación. Si es así, ¿debiera existir la menor duda a partir de ahora en cuanto a expulsar todo aquello que Dios muestre que es pecado? Cuando se os señale el pecado, decid, prefiero a Cristo antes que al pecado. Y expulsad el pecado. Hermanos, ¿han pensado en eso? Cuando están frente a una decisión que ustedes saben que es mala, hermano y hermana, ¿ha pensado usted que en ese momento usted está decidiendo si prefiere a Cristo o si prefiere al pecado? ¿Ha pensado en eso? Decida al Señor, Señor, hago ahora la elección, cierro el trato, tú eres mi elección. Adiós al pecado, poseo algo superior. Gracias sean dadas al Señor. ¿Habrían de ser nuestros pecados la causa de nuestro desánimo? Eso es precisamente lo que ha sucedido con algunos de los hermanos aquí reunidos. Llegaron aquí en libertad, pero el Espíritu de Dios les trajo el conocimiento algo en ellos que nunca antes habían visto. El Espíritu de Dios avanzó en mayor profundidad que antes, revelando cosas desconocidas hasta entonces para ellos. Entonces, en lugar de agradecer al Señor por ello y permitir que la iniquidad fuera expulsada, agradeciendo al Señor por haber tenido más de Él que nunca antes, lo que hicieron fue comenzar a desanimarse. Dijeron, ¿qué voy a hacer? Son tan grandes mis pecados. Permitieron que Satanás arrojara una densa nube en torno a ellos, hundiéndolos en el desánimo, y no obtuvieron beneficio alguno de las reuniones diarias. ¿No es lamentable? ¿No es penoso que una persona a la que el Señor amó tanto como para darse a sí mismo por ella reaccione de esa forma cuando el Señor le revele más acerca de sí misma? Hermanos, si alguno de vosotros cayó en el desánimo, desechémoslo. Si el Señor ha traído a nuestro conocimiento pecados en los que nunca antes pensamos, eso no hace más que mostrar que está avanzando en profundidad y llegará por fin al fondo. Y cuando encuentre lo último que sea sucio o impuro, que no esté en armonía con su voluntad y lo traiga al conocimiento, mostrándonoslo, si decimos, prefiero al Señor que a eso, entonces la obra será completa y se podrá fijar sobre el carácter el sello del Dios vivo. Amén, dice la congregación. ¿Qué vais a preferir? ¿Un carácter? Alguien en la congregación se puso a alabar al Señor, mientras que otros comenzaron a mirar alrededor. Dice entre paréntesis, es una descripción de lo que pasó, ¿ya? Dice, no hay que preocuparse. Si muchos más de vosotros agradecieseis al Señor por cuanto ha hecho en vosotros, habría más gozo esta noche aquí. ¿Qué elegiréis? ¿Tener la perfecta plenitud de Jesucristo o conformaros con menos que eso, permaneciendo cubiertos algunos de vuestros pecados de forma que no sepáis de ellos? La congregación dice la plenitud de Cristo. Pero recordad, los testimonios no han dicho que si quedan vestigios de pecado, leo de nuevo, pero recordad, los testimonios nos han dicho que si quedan vestigios de pecado, no podremos recibir el sello de Dios. ¿Cómo podría suceder que el sello de Dios, que es la impronta de su perfecto carácter revelado en nosotros, nos fuera puesto siendo que todavía retenemos pecados? El Señor no puede poner su sello. La impronta de su carácter perfecto hasta tanto no vea tal cosa en nosotros. Por lo tanto, ha tenido que cavar profundo hasta los lugares remotos en los que no habíamos soñado, debido a que no podemos comprender nuestros corazones. Pero el Señor sí conoce el corazón.
Él pone a prueba la conciencia, limpiará el corazón y traerá al conocimiento al último vestigio de maldad. Permitidle que lo lleve a cabo, hermanos, permitidle que avance en su obra de escrutinio, y cuando el Señor ponga en nuestro conocimiento nuestros pecados, que el Señor diga, que el corazón diga, Señor, tú te diste por mis pecados, te tomo a ti en lugar de a mis pecados. Los pecados son quitados y me gozo en el Señor. Seamos sinceros con el Señor y tratémoslo en correspondencia a cómo nos trata Él. Se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados. Repito, se trata simplemente de vuestra elección vital y de la mía, en cuanto a si preferimos al Señor o a nosotros mismos, su justicia o nuestros pecados, el camino del Señor o el nuestro. ¿Cuál vamos a querer? El camino del Señor, dice la congregación. No hay problema en hacer la buena elección una vez que sabemos lo que hizo el Señor y lo que es para nosotros. La elección es entonces fácil, que la entrega sea completa. Ahora bien, ¿cómo pueden aflorar esos pecados a los que hace tiempo se renunció? Esa es la causa por la que se los trae, para que podamos hacer la elección. Es la bendita obra de la santificación. Podemos saber que esa obra está avanzando en nosotros si el Señor, podemos saber que esa obra está avanzando en nosotros. Si el Señor nos quitara los pecados sin nuestro conocimiento, ¿qué bien nos haría? Eso sería convertirnos en autómatas. No es su propósito. Por lo tanto, quiere que vosotros y yo sepamos cuando son expulsados nuestros pecados, a fin de que sepamos cuándo viene su justicia. Tenemos al Señor en el momento en que nos entregamos a Él. Qué hermoso, hermanos. Hermanos, qué cosa más podríamos pedirle al Señor, hermanos. Cuando el pecado viene a nuestra mente, la única razón por la que Dios permite que el pecado venga a nuestra mente es para que se lo entreguemos. Y nosotros muchas veces, necios como somos, bajamos la cara, nos ponemos cabizbajos, nos llenamos de pena, de desánimo. Y creemos que el Señor se apartó de nosotros. Porque ahí está el recuerdo de ese pecado. Hermanos, si el Señor permite que vengan ciertos recuerdos a nuestra mente, es porque Él quiere que se los entreguemos. Y si nosotros ya hemos abandonado esos pecados y no los practicamos, entonces podemos entregárselos a Él con confianza y creer que Él los recibe y que nos libra de ellos. Por su palabra, no porque sí lo sentimos, no, por su palabra. Es cierto
que las Escrituras nos caracterizan como instrumentos de Dios. Pero no olvidéis que somos siempre instrumentos inteligentes, no como el pico y la pala utilizados por el hombre. Eso carecería de sentido aplicado al ser humano. Somos instrumentos inteligentes que el Señor empleará de acuerdo con nuestra elección vital. Si nuestra elección está de su parte y decidimos que Él obre en nosotros, será un hecho cierto, puesto que es el Todopoderoso quien realiza la obra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo nuestro es simplemente la elección, el poder, el actuar es de Dios. A la vista humana, el actuar es nuestro, a la vista humana. Pero la Escritura dice tanto el querer como el hacer. Ahora, esa palabra, el querer, hay que estudiarla más en profundidad, porque el Señor también actúa poderosamente para producir en nosotros el deseo del bien. Sin embargo, hay un punto en que el Señor tiene que permitirnos a nosotros decidir. Mire lo que sigue diciendo. Dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados, y ahora viene y dice, hay pecado. ¿Qué hacer? Decidle, Señor, hay pecado. Eso es la confesión. La idea fundamental de la confesión consiste en coincidir en lo que se declara. El significado básico de la palabra griega traducida como confesión es decir una misma cosa. En eso consiste la confesión. El Señor dijo a David, has pecado y cometido esta maldad. David dijo, he pecado. Eso es confesión, dice la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué los muestra Dios? La única causa por la que muestra al humano sus pecados es a fin de poder quitárselos. Cuando Él me muestra los pecados, le digo, Señor, son pecados. ¿Qué sucede entonces? Son perdonados, son expulsados. Vosotros habéis confesado vuestros pecados desde que llegasteis aquí. Todos los que el Señor os ha mostrado. ¿Es así? Sí, dice la congregación. A todo aquel que haya hecho así, sus pecados le son perdonados. El Señor lo afirma. ¿Qué decir a eso? Amén. Pero Satanás dice, no es cierto. Satanás es mentiroso. Pero algunos han sostenido aquí que Satanás dice verdad en ese punto. Le han estado diciendo a Satanás que tenía razón en eso. Él afirma, no han sido perdonados. Y ellos dicen, no lo han sido. Desechemos tal cosa. Confesemos nuestros pecados para que puedan ser perdonados. Y el Señor declara que lo son. Por lo tanto, digamos en el nombre del Señor que así es, que es así. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. Romanos 4, 3 y 11. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿Qué decís a eso? Que es así, dice la congregación. ¿Cómo lo sabéis? Porque el Señor lo ha dicho. Muy bien, sabéis que es así. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde están, pues, nuestros pecados? En lo profundo del mar. ¿Cómo lo sabéis? Porque el Señor lo dice. Si es así, ¿qué hay en el mundo que pudiera inquietaros en cuanto a la posibilidad de que vuestros pecados vuelvan a vosotros? Salmos 103:12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos están de vosotros tras haberlas confesado?
Una voz dice, tanto como el oriente del occidente. ¿Por qué entonces no lo decís? Satanás viene y afirma, no han sido perdonados. Cada uno de los pecados permanece ahí, delante de vuestro rostro. ¿Es que no lo veis? ¿Están donde Satanás dice? No, dice la congregación. Alguien pensará, yo los he visto donde Satanás dice, pero no hay nada de eso. Satanás es un mago y puede hacer que parezcan ser las cosas que no son. Algunos las miráis y decís, sí, es verdad, pero no es verdad. El Señor dice que están tan lejos de nosotros como el oriente y el occidente. Están en lo profundo de la mar y son tan blancos como la nieve. Gracias al Señor por ello. Isaías 38, 17. Y será nuestro último versículo por esta noche. He aquí una gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿De cuántos pecados se trata? De todos, tras sus espaldas. ¿Dónde acabamos de leer que se encuentran? Tras sus espaldas. Nosotros estamos ante su rostro y nuestros pecados están tras sus espaldas. Según eso, decidme, ¿quién hay entre nosotros y nuestros pecados? La congregación dice, Dios. Y Él está sobre su trono. ¿No es así? Por lo tanto, una vez que he confesado mis pecados al Señor, Él mismo y su eterno trono viviente se interponen entre mí y esos pecados, y ni Satanás ni ningún otro en este mundo puede traerlos de nuevo. Para lograrlo, tendría que quitar primero al Señor y a su trono del camino. ¿Cómo me alegra que sea así? ¿Podemos saber estas cosas? ¿Cómo podemos saberlas? Porque el Señor lo afirma. Cuando Él lo dice y nosotros lo creemos, eso es fe. Cuando Satanás dice, no, vuestros pecados no están tras las espaldas del Señor, entonces decimos, sabemos que sí están. Cuando Satanás dice, están ante vuestro rostro, decimos, no, no están ahí, sino en lo profundo de la mar. Alguien en la congregación dice, alabado sea el Señor. Cuando la persona alcanza ese punto, Dios puede poner su sello sobre él. Pero si el Señor dice, tus pecados te son perdonados, si dice que los ha echado tras sus espaldas y la persona no lo cree, ¿podrá Dios poner su sello sobre ella? No. Alguien pidió que se leyera Isaías 43, 25, cosa que hizo el pastor Jones. Dice, yo soy quien borro tus rebeliones, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hay muchos textos como ese que podríamos leer. Uno de ellos lo encontramos en Hebreos 8:12. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y Ezequiel 33:16. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Dice el Señor que no va a recordar nuestros pecados. Nunca los mencionará. Esa es la obra de Satanás. Hermanos, creamos al Señor. Creyendo así, el Señor os otorgará a vosotros y a mí la circuncisión del corazón, el sello de la justicia por la fe que tenemos, y Él encuentra entonces aquello sobre lo que puede poner su sello. Cuando el individuo llega a ese punto, recibe el sello de la justicia, y cuando nosotros, como un cuerpo, como una iglesia, creemos eso, podemos pedir con perfecta confianza el derramamiento de su Espíritu Santo, y esperar paciente y confiadamente sabiendo que llegará en el momento en que el Señor juzgue oportuno. Amén. Y terminamos el mensaje número 17. Vamos a orar.